Es un podcast. Volt FM. Volt FM. Es un podcast. El 17 de febrero de este año, en una fábrica de Texas, terminó de armarse un auto. Hasta ahí nada. Se arman miles de autos por hora en el mundo, así que no fue nada misterioso eso, pero lo raro fue lo que había dentro de ese auto. Dicho de otra forma, lo que ese auto no tenía. No tenía volante, no tenía pedales, no tenía espejos laterales, no tenía espejo retrovisor. Adentro había 2 asientos, una pantalla y una computadora entrenada para hacer que todo lo demás fuera innecesario. Esto no es un modelo nuevo, esto es otra especie. Hoy vamos a hablar de algo que viene pasando hace unos años, despacito, sin que nadie lo anuncie. El auto tal como lo conocemos se está muriendo. Y no lo está matando el motor eléctrico, porque seguro es lo primero que vas a pensar. No, lo está matando algo bastante menos romántico, y es una plantilla de márgenes. Te voy a contar esta muerte en 3 capas, por qué no pasó de golpe. Primero, te empezaron a alquilar las funciones del auto, después te empezaron a alquilar el manejo y ahora te están sacando el volante de las manos. Y sí, evidentemente los eléctricos están involucrados en esto y están cerca del final de las 2 etapas. Pero después te voy a decir qué pienso sobre todo eso y por qué no es tan simple como está bien o está mal. Vení, conectate y seguimos. Espera, 30 segundos nada más. Si tenés un ratito, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sí, miles de personas escuchan este podcast, pero somos muy poquitos en YouTube. Nos encontrás buscando Volt FM en YouTube y aparecemos al toque. Además, estamos subiendo nuevos contenidos de video que te van a interesar. Y si pediste un Tesla, vamos a inaugurar una serie nueva, La Teslaneta. Sí, subite a La Teslaneta, en donde vamos a cubrir al detalle temas de Tesla. Y si te pediste uno y estás en Uruguay, Chile o cualquier parte de la TAM con un Tesla oficial, se viene una sorpresa en el próximo capítulo. Es tu podcast. Volt FM. Volt FM. Es tu podcast. Para entender la muerte hay que entender la causa. Y la causa no es el eléctrico. El eléctrico fue el vehículo, valga la redundancia, de otra cosa mucho más grande. Durante 130 años, un auto fue un objeto mecánico, un conjunto de piezas físicas que hacían exactamente lo que su forma les permitía hacer: llevarte de un lugar a otro. Si el auto tenía asientos calefaccionados, es porque adentro del asiento había una resistencia. Si aceleraba fuerte, es porque el motor era grande. La capacidad estaba en el fierro. Se veía, se tocaba y se podía arreglar. Le podías meter mano. Pero hoy no. Hoy el auto es lo que a la industria le llama un vehículo definido por software. Una computadora, un celular con ruedas, donde la mayoría de las capacidades no dependen del fierro, sino que lo que el fabricante decida habilitar. Y esto no es una metáfora del podcast, esto es una categoría económica con tamaño propio. El mercado de vehículos definidos por software se estima en unos 447.000 millones de dólares este año, 2026, con proyecciones de llegar a 1,7 billones de dólares para el 2035. Y está creciendo a un ritmo de 16% anual.
Ahora, seguí el razonamiento porque acá está todo. Si la capacidad está en el fierro, el fabricante te la vende una vez, te cobra por el asiento con resistencia, vos te lo llevás y se terminó la relación. Hiciste un pago de una vez y listo, y te llevaste esa capacidad. Ahora, si la capacidad, en cambio, está en el software, el fabricante puede fabricar un solo auto, el mismo asiento con la resistencia igual para todos, y después decidir, cliente por cliente, mes a mes, cuánto de ese auto vas a poder usar. Y ahí está la fisura por donde se metió todo lo demás. Entonces, ¿cuándo empezaron a alquilarte un auto que vos ya habías pagado? En el año 2022, en Reino Unido, BMW anuncia que en algunos modelos los asientos calefaccionados van a funcionar por suscripción mensual. Esto no es broma, ¿eh? Lo de los asientos calefaccionados parecía como una metáfora, pero ocurrió de verdad. Y atendete esto. Lo que hizo estallar todo fue que los asientos ya estaban calefaccionados. La resistencia venía dentro, de fábrica, vos ya habías pagado cuando compraste el auto. Lo que se cobraba era el permiso para encenderla. La reacción fue tan brutal que BMW dio marcha atrás en menos de un año y después admitió públicamente que había sido un error. Entonces vos dirás, ¿fin de la historia? No, ahí recién empieza. Porque mientras todo el mundo miraba el escándalo de BMW, el resto de la industria siguió más callada y más prolija, mirando lo que pasó, aprendiendo e intentando. Y mirate la lista de lo que se cobra por mes hoy en el mundo. Toyota cobra unos $8 por mes por el arranque remoto. El botón ese que vos apretás desde el sillón para que el auto se prenda, ahora Toyota lo está cobrando en algunos modelos. Primero hay una prueba gratis que según el modelo puede ser de 3 años más o menos, en algunos más, pero una vez vencido este periodo te van a cobrar $8 por mes para ese arranque remoto. Volkswagen ofreció 27 caballos de fuerza extra por $22 por mes. A ver, el motor ya los tenía, pero estaba bloqueado por software y vos pagando esa plata lo podés desbloquear. Mercedes-Benz, en otro caso también, llegó a cobrar alrededor de $1.200 al año por mejorar la aceleración de un auto que ya estaba en tu garage. Y General Motors llegó a anunciar planes de tener 50 servicios por suscripción para este año 2026. A ver, repasemos. ¿Qué se está alquilando acá? Calor, arranque, potencia, aceleración. Nada de eso es un servicio nuevo. Todo ya está dentro del auto que compraste. Pero la pregunta importante no es qué cobran, es por qué. Y acá está el número que para mí explica un poco el episodio entero. Y es el de General Motors, esto está dicho por la propia empresa a sus inversores, lo encontré investigando. Cuando General Motors te vende un auto que en promedio sale unos $52.000 más o menos, se queda con entre el 4 y 10 centavos de cada dólar de esa venta. ¿Me seguís? Todo lo demás se lo comieron el acero, la fábrica, la logística, los proveedores y el concesionario. Cuando General Motors te vende una suscripción, se queda en cambio con 70 centavos por cada dólar. 70 contra 4. Entonces, para dimensionarlo mejor todavía, el margen bruto de General Motors como empresa entera viene oscilando entre el 15 y el 20%. O sea que su negocio de software es entre 3 y 4 veces más rentable que todo lo demás que hace la compañía junto. Y esto no lo dice un analista con ganas de meter un título ahí amarillista para que le hagan clic. Lo dijeron los propios ejecutivos de General Motors en su llamada de resultados en julio de este año, de 2026. Y los números acompañan. Solo OnStar, el servicio de conectividad, que también está acá en Uruguay, en Latinoamérica, facturó unos $800 millones en un trimestre, más de un 20% arriba del año pasado. Los ingresos del Super Cruise, que es una funcionalidad que no está acá, pero es como una suerte de asistencia de conducción autónoma, crecieron alrededor de 70% interanual.
Y la compañía tiene unos 6.300 millones de dólares de ingresos ya comprometidos a futuro, apuntando a 7.500 millones para fin de año. En esa reunión de inversores, la CEO, Mari Barra, resumió a los inversores diciendo que ven múltiples palancas de crecimiento y una oportunidad muy grande para mejorar márgenes y volverse menos cíclicos. Y menos cíclicos es la parte importante. Te lo traduzco del idioma corporativo: dejar de depender de que vos compres un auto. Cada ciclo es una compra nueva de un auto cuando vos renovás tu auto. Ahora, con esos dos números de lado, 70 contra 4, contestá vos. Si fueras el que decide, ¿sí? Ponete en este escenario, ponete el gorro del gerente. ¿Qué negocio elegirías? Y toda esa historia se explica ahí. No hubo conspiración, no hubo planilla, no hubo nada. Pero General Motors no está sola en esto. Stellantis, el grupo de Jeep, Peugeot, Citroën, Fiat, se puso como meta 20.000 millones de euros anuales por servicios de suscripción para 2030. Y hace unos años, General Motors, Ford y Stellantis dijeron cada una que esperaban generar arriba de 30.000 millones de dólares por año desarmando el auto en funciones y vendiéndotelas por mes. Tengo que hacer una aclaración igual necesaria. Esas son metas anunciadas, no es plata en caja, ¿eh? O sea que los anuncios corporativos a 10 años siempre tienen una tasa de cumplimiento que conviene mirar con detenimiento, mirar con cariño. Pero como una declaración de intenciones, la verdad que no puede ser más clara. Ahora, ¿cuándo empezaron a alquilarte la conducción? La primera capa fue el confort. La segunda es más profunda porque ya no te alquilan una función del auto, te alquilan el acto de manejar. Los tres casos, con precios reales, te los voy a contar ahora. Primero, Tesla, que es el más conocido, cobra el Full Self-Driving a $99 por mes en algunos mercados, en otros se va a un poco más de 100, 110, 119 en el caso de Uruguay, que todavía igual no está disponible. Y acá hay un detalle que pasó bastante desapercibido, que desde febrero de este año la única compra desapareció. Antes vos comprabas el Full Self Driving por $8.000 y era tuyo, listo. Hoy esa opción no existe más, o pagás todos los meses o no lo tenés, para siempre. Al segundo trimestre de este año, Tesla reportaba 1,48 millones de suscripciones activas, un 56% más que el año pasado. General Motors te cobra el Super Cruise, su sistema de manejo sin manos en autopista y en determinadas autopistas, a unos $40 por mes. Hay plan anual que son más baratos, pero sin embargo cerraron el 2025 con más de 620.000 suscriptores, un 80% más que el año anterior, sobre más de 1.200.000 kilómetros de rutas mapeadas en Estados Unidos y Canadá. Y sigue creciendo, ¿eh? En el segundo trimestre de este año, del 2026, sumó unos 70.000 suscriptores más y espera cerrar el año arriba de 850.000. Este último dato de General Motors tiene una vuelta de tuerca que vale la pena mirar de cerca. Cuando compras un auto equipado con Super Cruise, viene con 3 años de suscripción incluidos en el precio. Pero cuando se te vencen, tenés que decidir si empezás a pagar o no. ¿Y qué hace la gente? Vos sabés que entre el 30 y 40% de los que pueden sigue pagando. Y eso es exactamente lo que la industria estaba buscando. No quiere convencerte de comprar algo, quiere acostumbrarte a algo y después cobrártelo. Ford cobra Blue Cruise a $495 al año. Pero fíjate lo que cambió en la naturaleza de la cosa. Cuando te cobran los asientos calefaccionados, te están cobrando una comodidad. ¿Molesta? Sí, pero es un accesorio, no te vas a morir si los asientos están o no están calefaccionados. Cuando te cobran el manejo, te están cobrando una función principal del vehículo. Es como si te vendieran una bicicleta y después te cobraran una mensualidad por los pedales. Y hay algo más.
más silencioso. Cuando el manejo es un servicio mensual, el auto deja de ser un objeto terminado. Un auto en 1990 era lo que era, el día que salía de la fábrica, y lo seguía siendo 20 años después. Un auto de hoy puede tener más capacidades el mes siguiente o menos, inclusive dependiendo si pagaste o no. Compraste un auto que puede cambiar de opinión sobre lo que es a lo largo del tiempo. Y llegamos a la tercera capa, que es donde la palabra muerte del título deja de ser una exageración. Vos capaz que vas a decir, Fabricio, pusieron el título de la muerte del auto para que hagamos clic y lleguemos hasta acá. Bueno, pará. Si llegaste hasta acá, tan mal no estuvo, algo de data te tiramos, pero atendete que viene más. Pero antes te tengo que dar un poquito de contexto, porque este tema arrastra 20 años de promesas incumplidas y mucha gente lo archivó mentalmente, dijo, esto es ciencia ficción. Pero ya no lo es, y te voy a mostrar los números, te voy a contar los números. Waymo, la empresa de manejo autónomo de Alphabet, que es la dueña de Google, acumulaba hasta marzo de este año unos 355 millones de kilómetros recorridos sin nadie al volante. No con un chofer de seguridad mirando por las dudas, sin nadie. La propia empresa lo compara con más de 250 vidas humanas manejando. Está operando en 11 áreas metropolitanas de Estados Unidos con unos 3.500 vehículos y pasó los 500.000 viajes pagos por semana. Tesla hizo su transición a una operación sin supervisión en Austin, Texas, en enero del 2026. Y Morgan Stanley bautizó este año como el momento de singularidad de la industria, proyectando que la disponibilidad de manejo autónomo en Estados Unidos pase el 15% de la población urbana a fines del año pasado a más de 30% para fines de este año. La verdad que esto haga una referencia también, que es, nosotros probamos esto en un capítulo de la review de Cybertruck, que es el primer capítulo de esta temporada. Si no lo escuchaste, anda a escucharlo, y la verdad que funciona muy bien, inclusive en contextos donde a mí no me gustaría manejar, porque es un lugar desconocido, hora pico, muchísimo tránsito. Me sentí súper tranquilo y la Cybertruck se manejó espectacular. O sea, es una tecnología que cuando las condiciones están dadas funciona realmente muy bien y maneja mejor que un ser humano. Pero vamos a quedarnos en esa pregunta, ¿maneja mejor que un ser humano? Bueno, vamos a los números. Waymo publica sus propios datos de seguridad y son espectaculares. Comparado con conductores humanos en las mismas zonas y en el mismo periodo, reportan 94 menos choques con lesiones graves o fatales, 82% menos de choques con airbag desplegado y 93% menos de choques con lesiones a peatones. Pero cuando una empresa publica sus números, lo correcto es desconfiar un poco, eso de pique. Nosotros lo hacemos así, y así que fui a buscar a otro lugar a ver si alguien de afuera, no Waymo, lo había medido. Y acá lo encontramos. El Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras, el IIHS, que es independiente y no tiene ningún interés en hacerle publicidad a Waymo, o por lo menos hasta donde nosotros sabemos, analizaron 80 millones de kilómetros de manejo autónomo entre el 2021 y el 2024 en 4 ciudades y lo compararon contra 357 mil millones de kilómetros manejados por humanos. ¿Y sabés cuál fue el resultado? 68% menos de tasa de choques, 81% menos choques con lesiones y 85% menos de choques de un solo vehículo. Fíjate que los números independientes son un poco más modestos que los de la empresa, ¿sí? Están entre el 68 y el 80% aproximadamente, cuando los de Waymo están todos arriba del 90 o el 80 y pico, 90, pero de todas formas 94% dice Waymo, 81% dice el instituto. La conclusión no cambia. Manejando, la máquina choca muchísimo menos que nosotros. Y esto
es lo que hace que este episodio no pueda ser una queja nostálgica. Si esos números aguantan a escala, estamos hablando de decenas de miles de personas que no se mueren. Ese argumento es difícil de discutir desde el volante. Un contrapeso que hay que decir, porque tampoco esto es un cuento de hadas, hay investigaciones abiertas. Un vehículo de Waymo, por ejemplo, golpeó a un chico cerca de una escuela de California y quedó con lesiones leves. Y la empresa tiene un expediente abierto por el regulador estadounidense por esta causa. También hay otra investigación sobre cómo estos autos se comportan frente a un ómnibus de escolares detenidos. La tecnología es mejor que el promedio humano, pero aún así va a fallar. Y las dos cosas, y esa es la paradoja, son ciertas al mismo tiempo. Pero ahora vamos a ver por qué el auto ya no es un auto. Vamos a volver a la fábrica de Texas que nombramos al principio, ¿sí? Ese auto que dijimos que se terminó de fabricar, sin volante, sin pedales, se llama Cybercab. Salió de la línea el 17 de febrero de este año 2026, 2 asientos, sin pedales, sin volante, sin espejos laterales, sin retrovisor. Ni siquiera tiene puerto de carga por inducción, sin cable, porque un auto que trabaja solo no tiene manos para enchufarse. El precio objetivo es menos de $30.000 y en llamadas con inversores, Elon Musk lo afinó a unos $25.000. A ver, acá tomemos como comillas porque Elon Musk tira un precio y después termina siendo cualquier otro y ese otro vuelve a bajar de nuevo, o sea que todo puede ser. Pero la meta interna de producción, además, es de 2 millones de unidades por año, con un ritmo de un vehículo cada 10 segundos cuando esté a pleno la fábrica. Ahora, detengámonos un momento en lo que significa el precio, porque es bastante más raro de lo que parece. El auto sin volante es más barato que el auto con volante. Sacarle los controles no solo es un gesto filosófico, es sacarle piezas caras y complejas, propensas a fallar. Ese es un punto donde el objeto cambia de categoría. Un auto sin volante no es un auto con una función menos. Es un electrodoméstico que se mueve. Nadie tiene una relación sentimental con su heladera, nadie le pone nombre, nadie recuerda la primera vez que manejó una. Y eso, para muchos de nosotros, es lo que de verdad se está muriendo. No el transporte. El transporte va a estar mejor que nunca. Lo que se muere es el vínculo, el auto como objeto de deseo, como rito de pasaje, como una cosa tuya, con lo cuidás, lo tratás bien, algunos hasta le ponen nombre. Eso va a dejar de existir. Después de armar este episodio quedé con una idea dando vueltas y alguna cosa media rara que te voy a contar. Arranco por la idea. El auto fue la última máquina grande que una persona común podía poseer por completo. Pensalo. La casa casi siempre está hipotecada. El teléfono es un contrato disfrazado. El software que usás generalmente es alquilado. La música que escuchás no es tuya. Las películas que ves tampoco, en streaming. El auto, no. Por ahora no. El auto lo terminabas de pagar y era tuyo. Entero, para siempre. Lo abrías, lo arreglabas, lo pintabas y después lo vendías. Nadie te pedía permiso ni te cobraba mensualidad por usar algo que ya habías comprado. Pero eso es lo que se está terminando. Y por eso el título de este episodio no es un chiste. Pero ahora, lo raro, que quiero ser justo porque sería facilísimo hacer un discurso nostálgico acá y quedar bien con todo el mundo, pero vamos a la posta. El lado que gana esta pelea probablemente tenga razón en lo que más importa. Si los números de seguridad se sostienen a escala, y hasta ahora se sostienen, medidos por personas independientes, por estudios independientes, el auto que se maneja solo va a matar muchísima menos gente que nosotros. Y nosotros acá no es una abstracción, es más de 1 millón de personas por año en el mundo.
Contra eso, mi apego al volante es un argumento bastante flojo, y lo tengo claro. Entonces, mi posición te diría que no es que esto esté mal. Estamos haciendo un trueque enorme y lo estamos haciendo sin haberlo discutido, porque estamos entregando propiedad y control a cambio de seguridad y comodidad. Ojo, puede ser un negocio buenísimo, pero un trueque de ese tamaño debería ser una decisión, no algo que te pasa por encima mientras mirás para otro lado, que es lo que está ocurriendo. Y hay una parte del trueque que sí me parece francamente mala y que creo que conviene separar de la otra. Que te cobren por mes el calor de un asiento que ya pagaste no tiene nada que ver con la seguridad vial. Eso no es progreso. Eso es 70 centavos contra 4, ¿viste? Cuando alguien te empaquete las dos cosas juntas, el futuro autónomo y la mensualidad del asiento, acordate de que son negocios distintos con justificaciones distintas. Y ahora para cerrar, te quiero decir una cosa. En algún momento de las próximas décadas va a haber una última generación de personas que fueron dueñas de su auto, que lo eligieron, lo pagaron, lo manejaron, se lo dejaron a un hijo inclusive. Después de esa generación, el auto va a ser una aplicación, un servicio, un celular con ruedas. Mejor, más barato y más seguro. Eso, seguro que sí, pero distinto. Y la verdad, te tengo que decir esto. Entre vos y yo, mirando los números de este episodio, se me hace difícil escapar a la sospecha de que esa última generación seamos nosotros. Es tu podcast. Volt FM. Es tu podcast. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Cuando tengas un momentito, decinos qué te parece, qué te gusta del episodio, qué te pareció, cómo podemos mejorar. Déjanos tu comentario que siempre respondemos, Y contame, si mañana pudieras subirte a un auto que te lleva solo, más seguro, más barato, ¿te subís o hay algo que no querés entregar? Espero te hayamos aportado 1 kilowatt de conocimiento y nos vemos en el próximo episodio.